Pues muy bien. Ayer terminamos la parte de lo que es el método científico y su aplicación, cómo ustedes pueden diseñar un experimento y cómo evaluar un experimento, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahorita vamos a empezar en lo que es básicamente las materias más en específico y vamos a empezar con física. Y vamos a empezar con el movimiento. No sé por qué se está moviendo solo esta cosa, pero no debería. Va muy rápido. Pues vamos a hablar del movimiento, que es la primera parte de física. Y nos vamos a familiarizar con dos conceptos básicos. Con el concepto de la aceleración y con el concepto de la velocidad. Y tenemos que entender estos conceptos para entonces entender el concepto de la fuerza y del trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, igual que en matemáticas, estos son conocimientos que se van a ir juntando y que si no entendemos el principio, se nos va a dificultar lo que sigue, ¿sí? Entonces aquí es importante de que una vez más, si no entendemos claramente lo que está pasando, tenemos que detenernos y preguntar. Muy bien. Entonces, el primer concepto con el que nos vamos a familiarizar es el de la velocidad. La velocidad, en pocas palabras, es el cambio de lugar en un periodo de tiempo o un desplazamiento. Entonces, una velocidad es el cambio de lugar en un periodo de tiempo. Para que exista la velocidad, tiene que haber esas dos condiciones, que un objeto cambie de lugar en un periodo determinado de tiempo. Si esas condiciones no existen, pues entonces no hay velocidad. Porque un objeto puede estar inerte y al estar inerte, pues no se está moviendo. Bueno, dejen cambio la palabra porque la palabra inerte en la física tiene otro significado más técnico. Inerte quiere decir simplemente que mantiene su estado, entonces voy a utilizar una palabra diferente. Un objeto se puede mantener en su lugar sin moverse y el tiempo puede pasar. Ahí no hay velocidad. Pero si este objeto cambia de lugar constantemente en un lapso de tiempo, entonces a eso ya le llamamos velocidad. Y la fórmula de la velocidad, que se mueve esto solo. La fórmula de la velocidad es el cambio de la distancia sobre el cambio del tiempo. Preguntas. Buenas tardes.
O sea, profesor, inerte es sin movimiento. Bueno, técnicamente inerte quiere decir que mantiene su estado. Eh, Nosotros coloquialmente decimos que algo inerte es algo que no se mueve, pero en la física inerte quiere decir que se mantiene en movimiento o que se mantiene detenido. Por eso utilicé la palabra de una manera equivocada. Maestro, en la fórmula es P igual, ¿sería una A o qué? Se le llama delta, es un triángulo. Ok, Sí, gracias. sí, no. La B significa Velocidad. velocidad. Sí, la V es velocidad. En este caso, profesor, delta, ¿qué significa? Delta significa cambio. Y cuando vean ustedes un triángulo así, eso quiere decir cambio. La D pues es distancia, La T. la T es tiempo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ya le puedo cambiar? Todavía no. ¿Sí? Ya. Buenas tardes. Buenas tardes. Ok. Ahora el otro concepto es el de la aceleración. Y la aceleración es el cambio de velocidad con el tiempo. O sea que la velocidad es el cambio de distancia, pero la aceleración es el cambio de velocidad. Entonces aquí podemos ver que la fórmula es velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Y la aceleración puede ocurrir de 0 a un número o puede ocurrir en un objeto que ya está en movimiento que incrementa su aceleración porque le agregamos energía. La aceleración puede ser positiva, eso quiere decir que incrementa la velocidad, o la aceleración puede ser negativa, eso quiere decir que la velocidad se reduce. Y como están indicadas las flechitas, empieza con una flecha delgadita, luego una flecha un poco más gruesa y al final una flecha más gruesa y más
larga, eso quiere decir que empezó a una velocidad menor y terminó en una velocidad mayor, lo que significa que fue una aceleración positiva. Otra manera de entender la aceleración negativa, pues es el simple hecho de frenar, ¿no? Frenamos y el carro se empieza a detener. Eso lo podemos considerar como una aceleración negativa. Disculpa, maestro, igual en la fórmula una V y después una I latina. Después de la- Esta es delta V I. Delta V F. Sí, de nuevo. ¿Ya puedo borrar? De borrar. Ya puedo continuar. No me espero. No me espero. Perdón. Entonces, cuando hablamos de velocidad y de aceleración, hay que entender esta diferencia que existe entre ambas. La velocidad es constante en una dirección y nada más es positiva. Así que cuando hablamos de la velocidad, es constante en una dirección y solamente positiva. Porque les digo, o el objeto se mueve o el objeto no se mueve. Así de simple. Esa es la velocidad. O se mueve o no se mueve. Ya que subjetivamente se mueva lento o se mueva rápido, y esa es otra historia. Pero mientras exista movimiento en una dirección, podemos decir que hay velocidad. Y ya cuando no hay movimiento en ninguna dirección, entonces podemos decir que ya no hay velocidad. Profesor, tengo una duda. Sí, Como dice que la velocidad solamente es en valores positivos, existe como pues, ok, si es en valor negativo, entonces decimos que no es velocidad, sino aceleración, porque la velocidad no puede ir como para negativo. o sea que supongamos que vamos a 100 kilómetros por hora Ajá, y aplicamos el freno y reducimos la velocidad a 60. ajá. Ese periodo de reducción no es Velo- velocidad, es aceleración. Entonces pasamos de una velocidad a otra velocidad. Y el periodo de tiempo que duró esa reducción no es velocidad, sino aceleración. Y es una aceleración negativa. Ajá, ok. Gracias, profesor. Y de nada. Porque aquí el coche sigue avanzando en línea recta. Ay, ¿por qué pasa esto? Este,
Disculpe, maestro, ¿me permite? Gracias. Y se movió solo. Entonces, en este caso, la aceleración es variable. Igual es vectorial, tiene una dirección. Y la aceleración termina una vez que se llegó a una velocidad constante o a una velocidad final, sea esta 100 millas por hora o sea esta 0 millas por hora. Entonces, podemos decir que la aceleración es positiva o es negativa, ¿sí? La aceleración va a variar dependiendo la cantidad de energía que apliquemos para que ésta incremente o se reduzca y y va a llegar a un punto donde la aceleración termina y es cuando se llega a esa velocidad final. Preguntas. Como cuando uno va manejando, maestro, que lleva una velocidad y quiere ir más rápido, se le acelera. Sí, pues acelera, pisa la gasolina para ir más rápido o pisa el freno para reducir. Entonces, ambas son aceleración, ¿sí? Entonces, por eso les digo, la velocidad solamente es en una dirección y es constante. Ya que llegamos a 60 kilómetros por hora o a 60 millas por hora, esa es una velocidad que se mantiene constante. Cuando le subimos de 60 a 80, ahí hay una aceleración. Cuando de 80 le bajamos a 40, ahí también hay una aceleración. La que incrementa la velocidad es positiva y la que reduce la velocidad es negativa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, profesor, en un cometa la velocidad es constante, excepto si llega a golpear ese con otro objeto. Exactamente. Entonces, en el espacio vacío, que es un concepto al que vamos a hablar más adelante, lo que es la inercia exactamente. En el espacio vacío donde no hay fricción, los objetos se mantienen en un estado constante o de movimiento o de estática. Entonces, un cometa mantiene una velocidad constante, porque la energía que se le aplicó, pues ahí está, y se mueve y se mueve y se mueve y se mueve y se mueve. Ya después, si choca con un objeto, pues va a hacer que se detenga. O si por alguna razón se le aplica más energía, pues va a hacer que se mueva más rápido. Pero sí, en el espacio vacío, los objetos se mantienen a una velocidad constante. Y se podría decir que su aceleración es cero si no se les aplica más energía para detenerlos o para aumentar su velocidad. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya le puedo cambiar? ¿A qué todavía no se aplica fuerza, maestro? No, todavía no. Claro, ok, gracias. Tenemos que aprender estos conceptos primero. Ok. Entonces aquí apliquemos esos conceptos de la velocidad y de la aceleración. Dice, Junípero vive a 3 kilómetros de su trabajo. A él le toma 2 horas llegar ahí caminando. ¿A qué velocidad camina Junípero? Entonces sabemos que velocidad es igual a distancia sobre tiempo. En este caso, la distancia es en kilómetros y el tiempo es en horas. Sustituimos los valores. V son 3 kilómetros y T son 2 horas. Entonces aquí 3 entre 2 es igual a 1,5.
Entonces, la velocidad de Junípero es 1,5 km/h. ¿Sí? Y aquí estamos sobresimplificando pues la velocidad, ¿no? Porque sabemos que una persona no camina constantemente al mismo ritmo, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay otras variables, pero en lo más fundamental, en lo más básico, esta es la fórmula y así es como llegamos a la respuesta. Estamos sustituyendo los valores. La distancia se da en kilómetros, el tiempo se da en horas. Entonces dividimos kilómetros sobre horas y nos da la velocidad, Nunca había escuchado ese nombre, Juniper. ¿no? Sí, es, Yo tengo un comentario, profesor. sí, La sí. velocidad podría cambiar en dado caso que fuera otra cuestión de que dijera, bueno, hay tanto de gravedad hacia arriba, tanta gravedad hacia abajo. Entonces puede dar menos velocidad o más velocidad en punto de en la dirección que vaya. Si usamos la gravedad como referencia, hay un límite de velocidad máximo dependiendo del planeta. Entonces, la velocidad máxima de un objeto en caída libre, este, es específica a cada planeta o a cada estrella. Aquí ahorita de memoria no me acuerdo cuál es la velocidad final de un objeto en caída libre, pero si hablamos de caída libre, hay un límite de velocidad. Si hablamos de aplicar energía a un objeto de manera horizontal, ya eso es diferente. También tiene que ver la gravedad, pero no tanto así. Mientras que, por ejemplo, si estamos peleando en contra de la gravedad y hacemos que un objeto suba, pues el uso de energía va a ser mayor. Si hacemos que un objeto caiga más rápido y le aplicamos energía, pues le estamos ayudando a la gravedad. Pero si nada más hablamos de lo que es la gravedad y la caída libre naturalmente, entre comillas, hay una velocidad máxima. Ni una. Sí, son conceptos que vamos a desglosar un poquito más adelante. Disculpe, maestro. Sí, La letra que tiene al lado del 2 es una H, igual adelante del 1,5 kilómetros, adelante es N o H. este es una K, este es una M y este es una H. Oh, es una H. Gracias, maestro. ¿Y la del 2 también es H? Este es una H, sí, Gracias, maestro. sí, de nada. Gracias. Explosivo, es, como es ¿cómo le diré? Lo del explosivo se puede considerar una velocidad recta, porque básicamente es una expansión rápida, es un cambio de presión, es una expansión rápida que empuja los objetos hacia afuera. Entonces, en una explosión los movimientos se mueven a los movimientos, los objetos se mueven hacia afuera. Como les decía, en el caso de un huracán o en el caso de un tornado, es un movimiento circular. Entonces son dos movimientos diferentes. El movimiento circular se mide en revoluciones, o sea, cuánto tiempo dura el objeto en dar una vuelta de 360 grados. En el caso de la velocidad que estamos hablando ahorita, de una vector, de una línea recta, es cuánto tiempo tarda de ir de A a A B. ver, Sí. ok. Entonces, ¿Es lineal? la velocidad es lineal. All right. Ujú. Entonces, hablamos técnicamente de aceleración en los dos fenómenos, sin embargo, se hace esa distinción del movimiento circular que se mide en revoluciones, Revolución. Oh, y del movimiento vectorial que sí medimos más ya en kilómetros por hora, ¿no? Ahora, la otra cosa que ocurre es de que el huracán, por ejemplo, está empujando al viento. Entonces, esos vientos que empuja son los que se mueven que a 100 millas por hora, que a 120 millas por hora, etcétera, etcétera, etcétera. Y el huracán en sí, el ojo del huracán, ese se mueve en revoluciones.
porque está Ujú. moviéndose sobre su eje. Y el aire Oh, que empuja hacia afuera es lo que, o las ráfagas de viento que empuja hacia afuera, es lo que podemos considerar que estamos midiendo en los kilómetros por hora, etcétera, etcétera. lineales y sí, Pues, lineal. puedo comentar. Entonces, Sí. por ejemplo, en una explosión, Ujú. todo depende del daño, dependiendo de la fuerza que tenga la explosión. Sí, qué tan rápido fue el cambio de presión y eso genera cierto nivel de energía y esta energía empuja los objetos hacia afuera. Entonces, mientras más rápido ese cambio o ese intercambio de presión y esa aplicación de energía, se podría considerar que más daño hay. Entonces, no es lo mismo tronar un globo que tronar dinamita o que tronar, por ejemplo, una bomba nuclear. Entonces, el nivel de energía que se aplica y qué tan rápido existe ese intercambio de energía también, pues es lo que le da el poder básicamente a la bomba. Pero si hablamos en sí del objeto, pues el objeto, ya sea la piedra o la carne o lo que sea que empuja, pues sí se mueve ya a una velocidad, ¿no? Gracias. Sí, de nada. Ya lo puedo cambiar. Pues aquí tenemos un ejemplo de la aceleración. Dice, Juliana viaja a 15 metros sobre segundo. Al pasar 60 segundos, ella alcanza una velocidad de 40 metros sobre segundo. ¿Cuál fue su aceleración? Aquí podemos notar que empezó en 15 y terminó en 40. Eso quiere decir que su aceleración fue positiva, o sea que incrementó su velocidad. Por lo tanto, al hacer la ecuación, nuestro resultado debe ser positivo. Ay, perdón. Entonces aquí, la velocidad final es la velocidad con la que ella terminó, ¿sí? En este caso son 40 metros sobre segundo. Esa es la velocidad final. La velocidad inicial es a lo que iba ella al principio. En este caso, 15 metros sobre segundo, ¿sí? Entonces terminó en 40, pero empezó en 15. ¿Y en qué lapso de tiempo? Fue en 60 segundos, ¿sí? Entonces vamos a seguir el orden de operaciones y sabemos que vamos a restar primero los números de arriba y al terminar esa resta, entonces vamos a dividir. Entonces 40 menos 15 son 25 y 25 entre 60 es 0.42. ¿Sí? Y esa es la aceleración que tiene Juliana. Ahora del lado derecho está la explicación algebraica de por qué son metros sobre segundo cuadrados, porque de ahí la otra, la aceleración se da en segundos cuadrados o en tiempo cuadrado, pero la velocidad se da en tiempo lineal, ¿sí? Y la explicación algebraica está acá abajo. Entonces, eso es también importante. La velocidad es lineal. La aceleración es cuadrada en el tiempo, ¿sí? Y es que esta es la explicación de esto. Miren. Porque estamos diciendo que metros sobre segundos o metros divididos entre segundos. Entonces, son dos tiempos arriba y un tiempo abajo. Entonces, si nosotros hacemos una división de fracciones, queda
metros sobre segundo entre segundo sobre 1. Y en la división, si les apago el micrófono, por favor, manténganlo apagado. ¿Qué estaba diciendo? Oh, tenemos metros sobre segundo y segundo sobre 1. Entonces, cuando se hace una división de fracción, tenemos que voltear la fracción de la derecha de cabeza. Y nos queda metros sobre segundo sobre 1 sobre segundo. Y se tiene que multiplicar metro por 1 es metro y segundo por segundo es segundo cuadrado. Por eso la aceleración es metro sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Sí, de nada. Entonces, en la velocidad, pues simplemente es metros sobre segundo, pero en la aceleración son dos tiempos. El tiempo que ya venía al principio y el tiempo que duró en incrementar esa velocidad. Entonces podríamos decir que son dos tiempos a la vez. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí, maestro, disculpe, el cuadrito que tiene ahí abajo, ¿significa algo? Nomás es un cuadrito que se tiene que poner ahí. ¿Cuál esto? ¿Ese que es una flecha? Es una flecha para decir que esto se volteó al revés. Y acá es un signo de igual. ¿O ese se puede voltear al revés? Se tiene que voltear al revés. Es O lo que le estaba sí, explicando a la compañera, porque es una o- división. o división. Es una división. Estamos dividiendo metros sobre segundo. Por eso nos sale así. O sea, aquí está la explicación del por qué son segundos cuadrados y no nada más segundos. Y el cuadro que está antes de la M, ese nomás es normal. No, pues estos son paréntesis, No, indican. el otro, el que está antes de la M, MS, a principio. El que está, Esto, sí, ese. no, pues esto es nada más un indicador. Acá, Oh, como gracias, este de maestro. aquí es el que sí. Oh, gracias, maestro. Pues, ¿alguna otra pregunta? ¿Sí o no? ¿No? Muy bien. Y pues esto no es tan difícil porque lo único que tienen que hacer es aplicar la fórmula o en dado caso aplicar el álgebra. Entonces, ahorita les voy a dejar 10 ejercicios que no están difíciles porque como les digo, nada más aplicar la fórmula, eso es todo. No, pues ya les di dos. Aquí están y No, pues los apuntes aquí están. ¿Cuál es la velocidad promedio de Armando? A mí me salió 0.5 kilómetros por hora. ¿Y cuál es el razonamiento detrás de eso? Ok, yo lo puse como velocidad igual a delta de tiempo, no, de distancia, que es 15 kilómetros, Ajá. entre el delta de tiempo, que primero son 10 minutos, y como de bajada, y de subida son 18 minutos. Entonces, esos dos tiempos los sumé, entonces 15 entre 28 y eso me dio 0.5 kilómetros por hora. Ujú. A mí me dio 1.7 kilómetros por minuto. ¿Y usted qué hizo? Yo le sumé 15 kilómetros Ajá. por 10 minutos más 15 kilómetros por 18 minutos. Y yo saqué el resultado de 30 sobre 28 minutos de kilómetros por minuto. Ah,
Pero es que dice 15 kilómetros en total. O sea, ida y vuelta son 15 kilómetros. A mí me salió igual que mi compañera, 0.53. Hay que poner atención. Sí, hay que poner atención. Entonces, aquí lo que hicieron fue sumar 10 y 18 y sacaron 28. ¿Sí? Tiempo, ajá. Ahora, la otra cosa que podemos hacer con la calculadora es, ah, de bajada son 7.5. Ahí. Entre 10. Ujú. 75 de bajada. De subida es 7.5 entre 18. Entonces más 0.75 es eso. Dividido entre 2. 0.1. Entonces, Pero igual sale, ¿verdad, maestro? no, pues mientras nos salga 5.58, digo 0.58, estábamos bien. Me salió 53. 53, pues todavía. Porque son 15, ahí. 15, que la fregada. 15, pues 15 entre 28 nos Ujú. sale 0.53, así que de las dos maneras es correcta, porque lo que buscamos es 0.53. ¿Estoy viendo los kilómetros por segundo o por minuto o por kilómetros por hora? Minuto, ¿Sí, verdad? son kilómetros y minutos. Entonces, la manera rápida, corta, es 10 minutos más 18 minutos y ya dividir. La manera más larga es dividir la distancia entre 2 y dividir entre cada una y luego dividir entre 2 otra vez, lo cual es, pues, la diferencia no es mucha. Lo que nos interesa es ese 0.53. Entonces, 0.53 es la respuesta correcta. Entonces, ¿todos de acuerdo o no? Ahora sí. Sí. Muy bien. Minuto. Luego dice, Juan compró un carrito de juguete el cual va de 0 a una velocidad de 3 metros sobre segundo. ¿Qué dice? Que obviamente lo dice. ¿Cuál es la aceleración del juguete? A ver, ¿quién tiene una respuesta? Ahí tendría que dividirse por milésimas de segundo, en 0 a 3, o no puedes sacar los resultados. No sé si se puede. ¿Cuál es la velocidad final? Eso no alcancé a hacerlo porque no sé, ahí me atoré ahí un poco. No, pues la velocidad final es 3. 3. Entonces 3 menos 0 sobre 60. 60 sobre 60 60 segundos. segundos. Sí. Ajá. Sí. Le da 0.05 Metros sobre segundo al cuadrado. cuadrado. Ujú. Ahí. Vamos. 3 entre 60.05 metros sobre segundo. Al cuadrado. ¿Y qué distancia recorre? Que son 2. 3 por 6. A ver, aquí vamos a usar álgebra.
A ver en casa qué respuesta sacaron. Me la brinqué. No, pues no, no hay que brincársela. Utilizamos álgebra. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo, ¿sí o no? Entonces, la velocidad es 3 metros sobre segundo, que es igual a distancia sobre 60 segundos, ¿sí o no? Si esto está dividiendo, ¿va a pasar a qué? Multiplicando. Multiplicando. Multiplicar. Son 3 metros sobre segundo por 60 segundos. Igual a 18. 180 segundos. 3 por 6, 18. ¿no? 180. Segundo con segundo se elimina. Metros igual a. Sabía más o menos cómo era el resultado, pero no sabía cómo sea el proceso. Gracias. Y así, porque acuérdense, por eso enseñé matemáticas primero. Preguntas aquí. Alguien que hizo más para que diera 60 que multiplicó 3 ¿Cuál es ese? o es el de minutos. El 60 ya viene. O el 60. Porque dice un minuto. ¿Cuántos segundos hay en un minuto? 60. 60. Eso tenemos que poner atención al problema. Porque estamos hablando de metros sobre segundo. Entonces, si nos dicen un minuto, ¿cuántos segundos hay en un minuto? 60. Hay 60 segundos. Sí. Ahí es donde tenemos que poner atención. Último, 180 metros. Luego que este se parece al primero. Samantha trota todas las tardes. El primer tramo lo recorre en 15 minutos, el segundo tramo en 5 minutos y el último tramo en 7 minutos. Si el total del trayecto es 2100 metros, ¿cuál es la velocidad promedio? Entonces, una vez más, ¿qué hicimos? Se suman a los. ¿Cómo se llama? Se suma el tiempo. Ajá, se suma el tiempo. Ajá. Y entonces se va a dividir los metros entre el tiempo y le va a dar una velocidad de 77.7 metros sobre segundo. Son 2100 metros. Sobre minutos, perdón. Minutos al cuadrado. Aquí no es cuadrado. No es cuadrado. Ahí no es cuadrado. No, porque es velocidad. La velocidad no es cuadrado. Ah, ok. Digo, 15 y 5 son 20 y 7, 27. ¿Esto nos da qué? 77.7. 8. Yo le puse 8. Porque se redondea. 8 está bien, pero metros sobre minuto. Ujú.
Y el último dice, un camión viaja a una velocidad de 1.8 metros sobre segundo. Sin embargo, cambia de velocidad y ahora viaja a 0.8 metros sobre segundo. Esto ocurre en un lapso de 1.2 segundos. ¿Qué aceleración llevó el camión? A mí me salió 5.2 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Y cómo llegamos a esa conclusión? La velocidad final son 8 metros sobre segundo menos velocidad inicial, que es 1.8 metros sobre segundo, entre el tiempo que es 1.2 segundos. Entonces, 0.8 menos 1.8 sobre 1.2. Salió. Esto es igual a menos 0.1 Ujú. sobre 1.2. Esto es igual a lo que sea la mente. Ujú. 0.8. No puse punto. Este es lo que me salió a mí. 0.83. Sí, no vi el punto. ¿Y es positivo o es negativo? Negativo. Negativo. Es negativo. Porque vamos, aquí utilizamos, como les digo, también la lógica. Empezó rápido y terminó más lento. O sea que desaceleró. ¿Sí? Es una aceleración negativa. Y esto ahora sí es en metros sobre segundo cuadrado. Pues del 1 al 10, ¿cómo nos sentimos el día de hoy? No, pues las dos están fáciles. Entonces, mañana vamos a hablar de las 3 leyes del movimiento, lo que es inercia, fuerza, reciprocidad. Eso. Entonces, mañana vamos a hablar de las 3 leyes de Newton y esto lo vamos a seguir aplicando porque se necesita para entender lo de mañana. Entonces, que tengan muy buena tarde. Buenas tardes, hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes, gracias, maestro. Ah, Gracias, maestro. mañana.